Bueno, muchachos, empezamos este video. Al parecer, todo va funcionando de maravilla, todo está perfecto, todo está hermoso, podemos empezar todos los directos sin ningún problema, no se nos cayó nada. Bienvenidos a todos los que están y a los que posteriormente vean estos videos en mi canal de YouTube. Hoy vamos con el capítulo 7 de mi libro, La Danza Universal. Y pues bueno, yo creo que aprovechando esto, vamos a ver. Aprovechando las ventajas de la tecnología que hoy nos dejó grabar sin ningún inconveniente. Hola Gabito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, este video va a quedar grabado para YouTube. Es el capítulo 7 de mi libro La Danza Universal. Vamos a hacer pues comentarios, lectura, vamos a ir haciendo comentarios pues en vivo de lo que ustedes quieran preguntar. Ustedes siéntanse bienvenidos, bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Los nuevos siéntanse bienvenidos a pesar de que de pronto se puedan descontextualizar un poco. Voy a hacer la lectura del capítulo 7 de mi libro y si les gusta y les interesa pueden ir a mi canal de YouTube, que ahí tengo la lectura de los anteriores, o me pueden contactar por Instagram si quieren el libro. Entonces nada, vamos a poner por acá que estamos en YouNow. Ay, qué bueno que esto nos dejó grabar de primeras, no se nos pandeyuqueó. Listo, no, comenzamos de una entonces. Bueno, voy a responder dos de las preguntas que me hicieron ahorita, que me parecieron muy interesantes y que quería que quedaran grabadas pues para este video. La primera fue que dijeron, ¿cuánto me ha demorado escribiendo el libro? Les comenté que me demoré 8 años. No escribiendo de corrido el libro, porque no, el libro no se escribió de corrido, sino que uno como artista, como escritor, pues uno va creciendo con el libro. Hay algo, y es que yo no me pasé 8 años escribiendo cosas para terminar el libro, no, de pronto en un año entero escribí un capítulo, o en un año entero escribí un párrafo, y al año siguiente le di forma y creé otra cosa más grande, y al siguiente año otra, y de repente entre los últimos 2-3 años le di de larga para terminar el libro, y sobre todo en los dos últimos meses fue donde más invertí tiempo para terminarlo, pues que ya quedara como el resultado final. Y prácticamente que en un mes larguito más o menos, casi que reescribí todo el libro, porque ya al final tenía que empatar muchas ideas y muchas cosas que el libro está dividido en dos partes, ¿cierto? Del capítulo 1 al 7 es la primera parte del libro, y del 8 al 14 es la segunda parte del libro. Entonces había que enlazar ideas, porque de repente me entusiasmé mucho escribiendo la segunda parte y me tocaba volver a la primera y como hacer enlazar eso, y más con el tiempo, porque si uno lleva mucho tiempo escribiendo algo, uno crece mucho, sus ideas cambian, los conceptos son diferentes. De repente creo que yo empecé el libro siendo un niño en muchos aspectos de mi vida, y ya para cuando lo terminaba tenía unas ideas muy maduras sobre las concepciones que tenía sobre ciertos aspectos de la vida y del mundo. Quería enseñar cosas diferentes, quería compartir enseñanzas nuevas, y sobre todo los 3 últimos años antes de terminar el libro, creo que el crecimiento personal y mental fue cuántico. Entonces el salto se vio muy grande en la nueva creación de ideas, de conceptos personales, de experiencias de vida que me llevan a corroborar que esos conceptos y esas experiencias estuvieran de la forma más desarrollada posible. Y bueno, hola Steven, ¿cómo vamos, bro? ¿Bien o qué? Bueno, no me acuerdo cuál fue la otra pregunta. Si la tienen por ahí me la hacen, y si no, pues entonces arrancamos con la lectura. De todas maneras, todas las preguntas que quieran hacer y todo el tema, bienvenidos sean. Me dicen si le bajo la música, si ahí está bien, si comenzamos de una con la lectura sin problema. Y le damos candela a esto. Ah, ya me acordé que era lo otro que les quería comentar.
Este capítulo es un capítulo muy especial para mí porque, a ver, digamos que para un escritor crear un capítulo donde se hable de problemáticas y más que en este capítulo abordo muchas problemáticas, tratar de desarrollarlas de la mejor forma posible, que tengan un inicio, un nudo y una conclusión adecuadas para transmitir el mensaje que yo quería y que de alguna forma este es el punto de inflexión del libro. Para mí este capítulo es donde realmente empieza el libro. Este capítulo nos conecta entre lo que es el pasado y a lo que se desarrolla el futuro del libro. Y es un capítulo crudo, es un capítulo que fue personalmente muy difícil de escribir porque escribir cosas duras o cosas como complejas de la vida no es muy ameno. Y toda la gente en las pruebas que hacíamos de este capítulo quedaban como muy tocados sentimentalmente porque el libro venía como muy ameno y en el sexto capítulo hay un bajoneo. Hola mi Dani, ¿cómo estás? Gracias a todos por compartir. Y de repente este capítulo, pues de plano, el título es Vacío Existencial. Luego el capítulo 8 es como que el reboot del libro. Deberíamos denominar, por eso partí el libro en dos partes, una y dos. Bueno, entonces en el capítulo 7 y el capítulo 12 fueron para mí los capítulos más difíciles de escribir. Este fue el primer encontrón emocional que yo tuve de decir, tengo que confrontarme frente a estas ideas, quiero transmitirlas de la mejor forma y a veces hacer sufrir a los personajes por los que has desarrollado un cierto cariño, una cierta empatía. Es complejo. También se habla de la sombra, de las cosas que están allá ocultas en el inconsciente, de las que no habla todo el mundo. Y pues bueno, yo traté de hacerlo de la mejor forma posible, de una manera respetuosa, una manera que transmitiera mucha experiencia personal, mucha experiencia ajena, que tomé como ejemplo de vida para quizás yo no ir y caer en esas cosas que planteo en este capítulo. Y pues bueno, no sé, yo creo que comenzamos entonces. Si alguna pregunta me la hacen de una. Listo. Capítulo 7, vacío existencial. Dice así. Este capítulo comienza en julio. Para la gente cuando lea el libro, si no lo han leído y están en ese proceso o van a leerlo, todos los capítulos tienen los enunciados correctos de en qué parte de la historia de las fechas comienza. Todas las fechas están encajadas con días, meses, años, todo. Listo. Entonces esto va en julio. Aquí han pasado más o menos unos 2 meses desde que empieza el libro. Hola amiga, ¿cómo estás? Muchachos, muchas gracias. Entonces empieza Michael diciendo lo siguiente. Bueno, les hago un recuento para los que están desconectados también de pronto que quieran, ¿qué pasó? ¿En qué vamos? Bueno, tenemos a nuestro protagonista que querían involucrarlo en el envenenamiento de uno de los coprotagonistas. Entonces tuvieron que dejarlo en un puerto. Él no es colombiano, el protagonista es de Londres. Y pues lo dejaron en un puerto a su deriva, a que se pudiera salvar como él pudiera, porque lo iban a involucrar en algo muy pesado. Y pues por salvarle el pellejo de alguna forma lo llevaron a ese puerto, esperando pues que ya él en el próximo puerto pudiera estar bien y pudiera continuar con el viaje pues que él inicialmente había empezado. Pero al verse involucrado con los personajes, Kind y la familia de Kind, entonces pues se vio envuelto en unos pedos que se desarrollan en el capítulo 5 y 6. Ahí queda en el canal de YouTube para si luego lo quieren ver. Listo. Entonces aquí está el protagonista embarcado, no sabe dónde va a llegar, no sabe nada, está perdido por ahí en la nada. Y dice así: ¿alguna vez has visto una gran película? ¿Has leído un buen libro? ¿Has conocido a alguien o vivido alguna experiencia que te marca de tal forma que al terminar te queda un sentimiento en el pecho y te hace sentir incompleto? Kailin, la mejor amiga, al otro lado del teléfono, escuchaba la historia de Michael, quien la llamó para ponerla al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Y Michael le dice: últimamente mi vida se ha convertido en un sinsentido, no lo entiendo. Con todo el afán para salir, no me percaté de revisar mis maletas y en el barco me di cuenta de que me han robado mis documentos, mi dinero, mi computador y algunos accesorios que llevaba en la maleta más grande.
Ya revisaré bien la otra maleta para ver qué más me hace falta. Afortunadamente siempre tengo mi teléfono conmigo. Bloquea todas mis cuentas y haz los reportes del robo, por favor. Ahora que recuerdo, cuando entré a mi habitación anoche, la puerta se encontraba entrecerrada. Quizás fue el mismo Pride. Entonces le dice Kailin, me preocupa todo esto. Por lo menos lo material puede recuperarse, pero ahora ¿cómo vas a regresarte? Entonces Michael le contesta, no tengo pasaporte, tarjetas, tampoco tengo identificación. Tengo algo de dinero que guardo siempre en la funda de mi teléfono. Con eso pagaré un cuarto mientras pienso en cómo arreglármelas. Y Kailin le contesta, haré todo lo posible para ayudarte, aplazaré mis vacaciones. ¿Sabes en dónde te encuentras? Y Michael le contesta, no tengo idea de dónde estoy. Solo sé que es el mismo país por cómo hablan las personas, aunque aquí hace demasiado calor y todos son morenos. Tan pronto como toqué tierra, busqué... me trae. Tan pronto como toqué tierra, busqué la forma de llamarte. Ya averiguaré dónde me encuentro. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que canceles tu viaje. Buscaré la forma de sobrevivir por estos días. Quiero que te vayas. No vas a cargarte con mis problemas. Y Kailin le contesta, pero... Y Michael le dice, no, tú vas a viajar tranquila. No pienso arruinar tu viaje por mis descuidos. Y Kailin le contesta, está bien. Tomemos todo con calma hasta que llame el señor Glad. Solo no te expongas a riesgos. No sería recomendable que tomaras ningún medio de transporte en caso de que ellos hubieran llamado a la policía. Si Pride robó tus documentos, podrían estar buscándote con toda tu información. No quiero ni pensar en las consecuencias de todo este problema. Después de todo, no sabemos qué tanta influencia tienen estas personas. Pasa desapercibido. Apenas se me ocurra alguna solución, te llamaré. Nos mantendremos en contacto. Gracias por compartir, muchachos. Entonces dice Michael, eres la mejor amiga que alguien puede tener. Gracias por preocuparte tanto por mí. La próxima vez que nos veamos te invitaré a comer lo que desees. Y Kailin le dice, sé que no puedes vivir sin mí. ¿Qué harás con los viajes que tenías planeados? Entonces dice Michael, resolveré esta situación primero y luego pensaré qué hacer. Y Kailin le contesta, Michael, por favor, cuídate. Sabes que tienes personas que te esperamos. Y Michael le dice, todo estará bien. Kailin le contesta, manténme al tanto de cada movimiento que hagas. Confío en ti, te quiero. Con sus dos maletas en manos y una gran confusión, Michael preguntó a una persona que pasaba por allí donde se encontraban. ¿Está usted en Nuki, señor? El hombre continuó su camino y Michael al girar su cabeza se dio cuenta de que casi todas las personas que veía eran afrodescendientes. A medida que caminaba hacia el interior del pueblo, Michael podía ver la pobreza que los rodeaba. Las casas estaban mal construidas, no había vías en buen estado, había niños semidesnudos corriendo por todas partes y personas reparando balsas y redes de pescar. Parecía ser un pueblo pesquero abandonado en medio de un intenso calor. Con el dinero que tenía en la funda de su teléfono, Michael buscó dónde hospedarse aquel día. Fue hasta la zona turística de Nuki donde se podía percibir un mejor ambiente. Todo era más ordenado y limpio, pero se dio cuenta de que no le alcanzaba el efectivo para pagarse un cuarto. Buscó algo para comer y luego pasó toda la tarde averiguando por otros hostales. Horas más tarde encontró un lugar decente donde le ofrecieron una habitación de 4 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio. Contaba con una pequeña cama, una mesa, un ventilador, una ventana con vista a la calle y un baño público para las personas de su piso. Al entrar en el cuarto, Michael tiró su maleta y se quedó dormido. Al día siguiente, con los ánimos por el suelo, Michael contó su dinero para ver cuántos días podría estar allí y revisó también su maleta para ver qué más le habían podido robar. Dentro de ella encontró un cuaderno viejo que no le pertenecía y al revisarlo tenía una nota. De Glad. Este es el viejo diario de Kind. Me pidió que te lo diera, pero te quedaste dormido y no tuvimos tiempo para hablar de esto. Dijo que era de suma importancia que supieras esta parte de su historia, aunque yo ya te conté casi todo lo que sabía. Suerte. En ese momento, Michael puso el libro a un lado y se negó a revisarlo. Los hechos de las últimas semanas habían calado muy en el fondo de su ser y sin darse cuenta hicieron explotar dentro de él toda serie de sentimientos y emociones. Kano pagó una semana de renta con el dinero que tenía y se encerró a meditar sin nada que lo molestara.
Se sentía perdido y sin ganas de hacer algo al respecto. Era un extranjero lejos de todo lo conocido, incluso lejos de él mismo. Su teléfono le avisó sobre un mensaje de voz. Michael lo reprodujo para ver quién podía ser. Era Kailin. Michael, te llamo para decirte la idea que se me acaba de ocurrir para hacerte llegar dinero con el que puedas sobrevivir. No puedo hacerte llegar mucho, pero de momento consíguete a una persona que preste su identificación personal. Así podré enviarle el dinero a su nombre y que él o ella lo reclame y te lo entregue. Puedes darle unos dólares por hacerte el favor. Quedo atento a tu respuesta. Michael habló con el administrador del hostal para explicarle su situación. Le pidió el favor de reclamar el efectivo por él, prometiéndole que el dinero era legal y que si era suficiente pagaría un mes de hospedaje por adelantado. El administrador del hostal accedió a la petición de Michael. Kailin depositó el dinero y Kano cumplió con su parte del trato. Estaría allí por un mes asegurado. Michael le dijo a Kailin que se quedaría por un tiempo en Nuki. No le dio muchos detalles sobre su decisión para no preocuparla. Le pidió disfrutar sus vacaciones y luego se encerró nuevamente en su cuarto. Casi no salía de allí. Se la pasaba durmiendo agotado por las altas temperaturas. El día de su cumpleaños, Michael salió a buscar algo para desayunar y al regresar al hostal se dio cuenta de que había perdido su teléfono. Así que buscó un lugar donde pudiera enviar un mensaje a Kailin y advertirle sobre su situación para que ella no se preocupara. No obstante, ahora no tenía cómo comunicarse con nadie. Los días pasaron y parecía que el tiempo se había quedado inmóvil en medio del calor y el aire pesado que estaba presente en cada rincón del pueblo, pero en sus sueños Michael habitaba otra realidad. Cada noche parecía vivir mentalmente lo que jamás había visto o pensado. En lugar de descansar, viajaba a lugares extraños. En otros tiempos, veía personas que desconocía, pero que de alguna forma le eran familiares. Esta situación llegó a agobiarlo a tal punto que pensó que se estaba volviendo loco. Apenas comía, no hablaba con nadie y ahora Glad jamás lo llamaría. Michael evaluaba cada día todos los hechos de los últimos meses sin encontrarles mucho sentido. Su suerte no podía ir peor. Una tarde, al revisar cuánto dinero le quedaba, se percató de que le haría falta tener más efectivo para comer. Negándose a su actual condición, Michael se sumergió en más y más sueños sin sentido. Las noches se hacían infinitas y no veía pasar los días. Se desvelaba para evitar soñar y con el tiempo se dio cuenta que dormir de día le producía mayor tranquilidad. Entonces recordó que cuando era pequeño experimentaba algo igual. Tenía visiones de lugares desconocidos que lo hacían despertar en medio de la noche con emociones inexplicables, pero éstas se desvanecían a lo largo del día. A Michael dejó de importarle el mundo. No tenía contacto con nada ni nadie conocido. Había creado una relación de odio y paz con la situación que vivía. Siempre que reflexionaba sus ideas se quedaba viendo por su ventana las luces del pueblo, una y otra vez hasta que aprendió su orden. La lluvia de vez en cuando caía y llenaba de fantasiosas líneas los vidrios. Miles de colores se esparcían por estos y de pronto la realidad y los sueños se convirtieron en uno solo. Kano pensó en Caroline y en Savi, las dos últimas mujeres con las que se relacionó, y se percató de lo diferentes que eran. Cuando parecía que estaba logrando dejar a un lado sus sentimientos por Caroline, Savi apareció, pero él sabía desde un comienzo que la situación con Savi no podría trascender a mucho más que una ilusión. Los recuerdos de ambas ya no parecían tener efectos en Michael. Su falta de sentido por la vida hizo que se llenara de rabia y angustia. Pensaba ser merecedor de lo que le estaba sucediendo por no saber aprovechar la vida que tenía, y luego de culparse a sí mismo se dio cuenta que estaba en una cárcel de la que no podía salir. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Todo? ¿El audio bien? ¿Todo bien? Hola Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida. Listo. Gracias. Faltaba una semana para que su mes de renta se terminara en el hostal. Michael se preocupó por no saber qué hacer y esa misma noche tuve un sueño. Paréntesis, cuando tengan dudas, cualquier cosa que quieran preguntar o que no les quedó clara o relee esta parte, me dicen,
no hay ningún problema, listo. Se preocupó por no saber qué hacer y esa misma noche tuvo un sueño. Estaba tocando su piano en un cuarto lleno de luces. Cada, cada tecla que presionaba hacía que una luz se apagara, pero no podía parar de tocar. Cuando la oscuridad era lo único en el cuarto, el sonido seguía produciendo efectos en su ambiente. Sintió que muchas presencias lo acompañaban. Se sentía observado por entidades y sombras que susurraban: "Está solo, está solo". Michael, en medio de estas voces, recordó la emoción que puso en trabajar para que su talento fuera escuchado por todo el mundo. Pensó en el inesperado éxito que tuvo su carrera. Nunca imaginó que podría traer al mundo melodías que llegaran al corazón de las personas. Desde niño, Michael aprendió a tocar el piano por sí solo. Leyó libros y buscó en internet la información que le fue necesaria para entender la música. Así memorizó las partituras, las notas, los espacios, los tiempos, la suavidad con la que debía tocar cada tecla para producir los sonidos que construían las melodías. Sin saberlo, él creaba vida a través de sus notas, y una vez fue conocido por el mundo, logró inspirar a todo aquel que tenía la fortuna de observarlo. En un abrir y cerrar de ojos se encontraba firmando cientos de documentos, viajando por varios países y asistiendo a compromisos con otros artistas importantes que jamás pensó conocer. Estos recuerdos hicieron que en el sueño de Michael las luces se encendieran nuevamente. De pronto aceleró la pulsación de las teclas del piano y combinó notas diferentes a las habituales, creando un tipo de melodía nueva para él. Las sombras desaparecieron y todo el espacio se llenó de luz. Kano despertó del sueño, se sentó en la cama, irguió su espalda y se dispuso a imaginarse frente a un piano. Quiso recrear lo que hizo en su sueño para no olvidarlo, y esto lo hizo sentirse en paz. Tocaba el aire como si fueran las teclas de su piano. Tomó la libreta de Kind y la abrió para escribir cómo imaginaba la partitura. En ese momento vio una hoja que decía: Diario Kind Science. Los momentos más difíciles sacan de nosotros lo que llevamos adentro. Alguien me hizo en algún momento de esta pregunta, me dijo que si era basado como en algo real, ¿no? Y sí, de hecho sí, ya lo vamos a complementar con esta parte. Michael se quedó pensando, luego escribió las notas en una hoja limpia que encontró en el cuaderno y volvió a dejarlo a un lado. Esa noche Michael estuvo practicando una y otra vez con sus dedos el ritmo y las notas que había visto en su sueño. Mano izquierda, do sostenido, si, la, fa sostenido, 2 veces sol sostenido. Mano derecha, sol sostenido, do sostenido, mi, tresillo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esta parte se refiere a una de las melodías más, o sea, una de las composiciones musicales más hermosas del mundo. Yo le dejo a la gente la tarea que investigue. Yo siempre le digo a la gente, investiguenlo usted. ¿Cómo estás, Nor? Bienvenido. Entonces dice así: al día siguiente, Michael habló con el administrador del hostal para pedir su ayuda en la búsqueda de un trabajo que lo ayudara a sostener su nueva forma de vida, al margen del mundo que él conocía. Este le enseñó a Kano un lugar al que podría ir a ayudar a un señor de avanzada edad en la reparación de electrodomésticos. Michael fue a hablar con el señor, al cual le faltaban algunos dientes, y este le dijo que no había nada de trabajo por el momento. Sin embargo, podía ayudarlo con otra opción. Su esposa tenía un restaurante que todo el tiempo solicitaba meseros, a lo cual Michael accedió. Sería el primer trabajo que Michael realizaría en su vida, y cuando llegó al restaurante, una señora de figura robusta, piel canela, cabello rizado y labios gruesos lo recibió. No parecía ser tan anciana como su esposo. La señora se presentó. Su nombre era Kenia Gamboa, y al ver que Kano no era afrodescendiente como ellos, le preguntó por su origen. Michael le contó a Kenia, sin muchos detalles, que había nacido y crecido en Londres, pero que por azares de la vida había terminado allí. La señora Gamboa, al ver que era extranjero, pensó que sería una buena idea contratarlo.
yo no sé, bueno, en esta parte pues para mí la idea y la intención era pues hablar y hacer contextualizar al lector de que él se encontraba en una población de Colombia que es de puros afrodescendientes, puros morenitos, es una zona costera y pues es una zona que como siempre lo turístico es súper lindo, pero lo que es la población en general siempre se ve súper triste, súper fea y para mí era importante eso. Y ahí mi mejor amigo que me estaba ayudando a hacer digamos las primeras ediciones del libro, yo hacía un capítulo, se lo pasaba a él, me decía, se escucha muy racista. Y yo, pero esa no es la intención, se lo juro que nunca fue la intención. No, nos reíamos, pues gozábamos mucho porque él decía como que es que por eso, y yo no, pues es que es la idea de escribir, ¿cierto? Sino que es que hoy en día con tanto chiste y tanta cosa no hay una forma de decir estas vainas sin que suene racista. Y yo le decía, yo no, la verdad, usted es el que hace que suene. Ahí hay unas palabras que describen a una población, tú lo sientes racista, pero no es racista. No, la idea simplemente era esa, como mostrarle al lector en qué lugar y con qué personas se encontraba, ¿cierto? Porque es que contextualizar que es que Michael es un europeo, un londinés, pues de mucho dinero, ¿sí me entienden? Y la gente me decía, ¿por qué no hiciste un protagonista colombiano? Y tengo una muy buena respuesta para esto, y es que cuando yo empecé a escribir el libro, yo dije, si yo hago un protagonista colombiano, va a parecer que, o sea, como que el colombiano habla de su propia tierra, pues obviamente la va a hacer ver maravillosa y hermosa. Y yo quería hablar de las cosas lindas de las regiones que hablo en el libro como algo bonito, sobre todo en mi ciudad. Y no es lo mismo cuando el local habla de lo suyo a cuando el extranjero llega a un lugar, ve las maravillas y aprende y descubre las cosas buenas que tiene un lugar determinado, ¿cierto? Entonces por eso quise hacerlo así, desde los ojos del extranjero. Bueno, continúo. La rutina de Michael consistía en llegar temprano, ponerse un delantal y un gorro en su cabeza, limpiar y lavar pisos, acomodar mesas, ordenar vajillas y cubiertos, atender y tomar correctamente los pedidos de la clientela, aprender a colocar una mesa, no dejar caer los platos, mostrar siempre una cara amable a los clientes y recibir un pago pequeño por sus servicios. El dinero que le daban a Michael le alcanzaba para pagar su habitación, comer en el mismo restaurante y dejar uno que otro mensaje a Kylie para mantenerla al tanto de sus actividades. Kylie no estaba de acuerdo con las condiciones en las que se encontraba Michael, pero él insistió en no recibir más dinero de ella y seguir aprendiendo de su nueva experiencia. Un día, estando en su cuarto, Michael vio sobre la mesa el cuaderno que Glad le había entregado. Dio vueltas por la habitación y por fin se decidió. Agarró una silla y se dispuso a leerlo. El cuaderno estaba viejo y algo maltratado. Kano volvió a leer la frase en la primera página del cuaderno y a continuación se encontró con un escrito sobre la vida de Kind. Las palabras relataban la historia tras la muerte de su amada Hope. Dice así. En los últimos días de vida de Hope, bueno, los contextualizo para que todo esto no se pierda el hilo. ¿Se acuerdan pues que Kind le contó a Michael sobre cómo fue su vida con Hope, sobre cómo la familia los rechazó, cómo volvieron y se hicieron empresarios por su propia cuenta y siendo muy exitosos la familia los llamó para que se hicieran cargo de las cosas ya que el papá de Hope murió y luego hablamos del hijo de ellos, luego hablamos de la enfermedad de Hope y luego hablamos de que por más que intentaron conocieron un sistema de pensamiento basado en el libro de los milagros que trataba de curar a la persona desde su mente pero que le fue imposible pues a ella salvarse y que por más que intentaron cosas no se pudo. Hope murió, Kind quedó destrozado, deja a su hijo con su abuela y Kind desaparece por unos años. Entonces acá en el cuadernito Kind le relata la historia y pues se lo da a Michael simplemente por el hecho de que Michael pues ya interesante, ser un ser como muy interesado en su historia personal pues se la quiso transmitir toda por el significado que va a tener para Michael esta historia. Listo. Ahí con eso pues conecto los hilos tras todo el desarrollo del libro.
En los últimos días de vida de Hope, Kind rogó por un milagro hasta más no poder. Quería cambiar la situación de ella. No podía tolerar verla tirada en una cama como vio al señor Silk antes de morir. Se negaba a sí mismo lo que estaba pasando. Estaba deshecho. Su hijo Night se quedaba con la madre de Hope mientras Kind estaba atento a todo lo que ella necesitara en el hospital. Fueron días difíciles en los que Kind olvidó todo lo que aprendió y se dejó llevar por la desesperación. Parecía que no podía hacer nada para salvar a la mujer que tanto amaba. En el cuaderno estaba todo relatado en forma de historia, incluso las últimas palabras de Hope. Era como si Kind hablara con Michael. En el texto dice Hope: parece ser que todo lo que aprendimos no nos sirvió para superar esta situación. Quizás el objetivo no era evitar mi muerte, sino para que tú aprendieras a vivir tu vida sin mí. Estoy muy agradecida contigo. Cumplimos todos nuestros sueños, querido. Nos amamos desde el primer momento con todos nuestros defectos y cualidades. Solo estoy triste por no poder ver crecer a nuestro hijo. Cuida muy bien de él, por favor. Como último deseo, espero que sigas con tu vida. Recuerda que lo más importante siempre es ayudar a los demás. Ahora sabemos que aquí no acaba nuestro camino. La muerte no es el final de nuestra travesía. Si tenemos otra oportunidad aquí, espero que tus ojos y los míos se vuelvan a encontrar. En ese momento, Kind y Hope se besaron. Ambos sabían que era la despedida. Él no soltó la mano de su amada esa noche y al despertar, Hope ya no estaba con ellos. El llanto inundó el cuarto y el miedo encontró todas las debilidades de Kind expuestas para acabarlo. Pronto vinieron los enfermeros por ella y todo pareció ocurrir como en una película en la que Kind era el único espectador. A través de sus ojos, él pudo ver cómo su cuerpo se movía automáticamente. Su mente se encontraba en la nada profunda. No había sonido en ninguna parte. Después de enterrar el cuerpo de Hope, Kind había perdido su único hogar en el mundo. Los días pasaron y su melancolía solo empeoraba. Entonces Kind encargó a su hijo Night a la madre de Hope, explicándole que se sentía incapaz de continuar su labor de padre en su condición, y con la última chispa de voluntad que alumbraba en él, dejó todas sus pertenencias a nombre de Night y encomendó a personas de su confianza la administración de sus negocios hasta que Night fuera mayor y pudiera hacerse cargo de ellos. Kind amaba a su hijo y sabía que de quedarse a su lado, en el estado emocional que se encontraba, lo único que haría sería destrozar su niñez. La madre de Hope accedió sin reparo, le dio todo el apoyo pensando que su ausencia solo sería por unas semanas o un par de meses. Kind no le dijo a nadie a dónde se iría, huyó pensando en jamás regresar. Tomó todos los medios de transporte que le fueron necesarios para estar lejos de casa: buses, camiones, autos extraños por carreteras lejanas y aviones. Los caminos se hicieron cada vez más extraños, estrechos y complicados. Kind era un viajero por excelencia, pero esta vez le faltaba un sentido a su vida. Visitó diferentes países buscando lugares que le ofrecieran experiencias cada vez más extravagantes. En su estado, Kind solo quería beber licor y perderse en las alucinaciones que las drogas le brindaban. Tomó pastillas de muchos tamaños y colores: azules, verdes, rojas, cuadradas, circulares. Se inyectó sustancias químicas, aspiró por su nariz polvos tóxicos y fumó sustancias hasta que le ardía la garganta. De algún modo solo quería morirse. No llevó muchas pertenencias con él y rápidamente terminó perdiéndolo todo al intercambiarlo por más drogas. Posteriormente, cuando ya no tenía ni con qué comer, trabajó en bares de mala muerte donde nadie sabía quién era y de marcharse nadie lo extrañaría. Todo lo que se ganaba lo usaba para mantenerse ebrio, y cuando no lo recibieron en ningún sitio por su condición física, optó por buscar en la basura comida y algún cachivache viejo que pudiera vender o cambiar por un poco más de alucinógenos. Olvidó el mundo tras él y se convirtió en un ente que solo buscaba pequeñas piezas de satisfacción para continuar en su círculo de perdición. Intentó quitarse la vida en muchas ocasiones, pero al final siempre desistía. El miedo se convirtió en un compañero, su consejero y su guía. La única tranquilidad que llevaba consigo era la de haber dejado a su hijo a salvo
Y cada vez que pensaba en el libro de los milagros, reflexionaba sobre cómo ninguno de sus conocimientos había salvado a Hope y por esto no valía la pena recordarlo. ¿Para qué volver? Se decía a sí mismo. Mi hijo está mejor así. El cuaderno relataba todos los viajes que hizo Kind y las experiencias perversas que llegó a presenciar. Michael estuvo leyendo durante semanas el cuaderno. Se le hacía difícil escudriñar en los pensamientos de Kind y no verse de alguna forma reflejado en ellos. Ocasionalmente, Kano se comunicaba con Kailin para contarle las historias que leía, mientras ella le planteaba soluciones. Sin embargo, Michael estaba tan adaptado a su nueva forma de vida que no pensaba en salir de allí. En la lectura, Michael vio cómo Cain se relacionó con versiones de seres humanos completamente olvidados por la sociedad, una sarta de entidades que ya no parecían hombres ni mujeres. Había fechas en algunos bordes del cuaderno. Estas le indicaban a Michael los tiempos en los que Cain dejaba de escribir. Michael estuvo semanas sumergido en la lectura, siempre que podía hacerlo, ya fuera en sus días de descanso u ocasionalmente en todo el trabajo. Algunos años pasaron entre las historias escritas por Kind. En ocasiones habían fragmentos ilegibles o en los que él mismo no recordaba quién era y de dónde venía. No se preocupaba por su imagen ni los cuidados mínimos. Los callejones y los puentes poco transitados eran su lugar favorito para descansar un poco de las pesadillas de la realidad. Kind no sabía muchas veces en qué país se encontraba. No hacía muchos amigos a donde iba y durante esos años vivió una versión más adulta de lo que presenció de niño. Vio partir de este mundo a varias personas que, sin importar su origen, su profesión, su posición social y económica, entregaban sus vidas a las fantasías más bajas del instinto, llegando a lugares tan profundos que era imposible salir de allí. Faltaba poco para llegar al final del cuaderno. Kind contaba cómo llegó a ser parte de un grupo de vagabundos y drogadictos que se reunían siempre bajo un puente para encender fuego y pasar la noche. Todos se ayudaban de alguna forma a mantener vivo el recuerdo de su humanidad. Un día, una chica muy joven y bella llegó a ser parte del grupo. La chica se llamaba Eaira y decía que había huido de una mujer que la mantenía desde pequeña encerrada para prostituirla al mejor postor. No tenía recuerdos de su madre y su vida se había consumido en la degradación. No tenía más de 20 años. Cain la observó por meses sin decirle nada. La chica probó todo tipo de sustancias con sus nuevos compañeros y comenzó a acostarse con varias personas del grupo a cambio de la más mínima dosis de algún polvo, hierba o líquido para consumir. Pasaron unos años y la chica ya no era igual. Su poca belleza superficial la había abandonado. Solo una tiesa y delgada sombra de lo que fue se tambaleaba por las calles oliendo una bolsa cuyo contenido era un líquido amarillo y pegajoso que la hacía alucinar. Dejó de comer por completo y sin una pizca de cariño por ella misma, no le importaba nada de lo que le pudiera pasar. Un día estaban todos los vagabundos alrededor de la fogata nocturna y unas personas llegaron de repente en un auto blanco. Una niña, un niño y dos adultos que parecían ser sus padres, parecían ser gente muy adinerada. Estos bajaron del vehículo y se acercaron a los indigentes. Sin miedo, la señora que parecía ser la madre de los dos niños sacó una fotografía de su bolsillo para enseñárselas a quienes estaban allí. Preguntaron si alguien había visto a la chica de la foto. Era Eaira. Y Kind se sorprendió. En medio de sus lagunas mentales quiso ayudarlos. La historia que había relatado la chica era mentira. En realidad se había escapado de su hogar buscando poder probar la vida por ella misma. No era culpa de nadie. Su familia parecía quererla bastante, pero los ideales de la chica eran distintos. Kind les enseñó a la chica. Estaba tapado por unos costales de tela. La familia intentó por todos los medios acercarse y hacerla entender que esa no era la vida. Le ofrecieron cualquier cantidad de oportunidades y para sorpresa de todos, Eaira se negó a regresar. Su familia continuó visitándola periódicamente para mantener el contacto, pero ella mantenía su postura. Aunque no tuviera nada para comer, prefería estar sumergida en sus ilusiones y plagada de enfermedades a causa de la sociedad en la que vivía. Era la vida que Aira había elegido y nadie tenía por qué decirle lo que era mejor para ella. No era tonta.
Sabía las consecuencias y todo lo que podía sucederle, y aún así cada día abría los ojos para seguir en un camino que el mundo jamás entendería. Era la delgada línea entre no querer vivir la vida y mantenerla. Un limbo que la desgarraba poco a poco, pero no la mataba al instante. Un suicidio diario, lento, doloroso, reflejo de sus propios pensamientos. ¿Quiénes eran las personas en el grupo de vagabundos para decirle algo? Todos se limitaban a mirarse y a compartir lo que tenían. Todos estaban en una situación similar y lo sabían. Periódicamente uno de ellos se marchaba y llegaba otro a ocupar su puesto. Una mañana uno de ellos encontró algunos edificios abandonados fuera de la ciudad y les propuso a los demás indigentes irse a vivir allí. Las construcciones eran lo suficientemente tétricas para que nadie se acercara a molestarlos. Cuando se ubicaron en una de las viejas construcciones, cada uno escogió su puesto y nadie se lo quitaría. Pasaron algunos años viviendo en aquel desolado lugar. En el día, los vagabundos recorrían las calles y los basureros de la ciudad para ver qué podían conseguir de comer, y a la noche se reunían para compartir algo de lo conseguido: comida vencida, sobras de los restaurantes o caridad de las personas. Luego se iban a dormir. Una noche, los gritos los despertaron. Eaira y un hombre que recién se les había unido en el edificio estaban peleando. Él quería obligarla a tener sexo y ella no quería, así que comenzó a golpearla, pero ninguno de ellos podía hacer algo. La chica dormía en una parte muy alta del viejo edificio y la estructura que sostenía el nivel parecía no soportar mucho peso. El hombre la empujó y lentamente la llevó al límite del camino. El sujeto intentó tomarla por la fuerza y la hizo resbalar. Por suerte, Eaira cayó sobre unas cuerdas que estaban colgadas de lado a lado. El hombre se asustó y salió corriendo del edificio. Lo dejaron huir ya que todos estaban pendientes de la chica, pero las cuerdas no resistieron mucho y se desprendieron de donde estaban agarradas. Un grito muy fuerte los dejó aturdidos. El golpe fue seco y contundente. Eaira murió en el acto. Todos abandonaron el edificio y esta situación llevó a Cain a pensar que era tiempo de ir por su propia cuenta. Haber visto a la chica morir removió sus emociones. Le había tomado un poco de aprecio. Sin despedirse de ninguno de los vagabundos, Cain tomó su bolsa y se marchó nuevamente. Guardó su pasado en un cajón y lo tiró al mar del olvido. Un par de años más pasaron y su nueva rutina consistía en despertar tirado en alguna calle muy temprano, ir a echarse agua en cualquier fuente pública, buscar un rincón de la ciudad para sentarse y extender su mano para ver qué monedas le eran dadas. Los años lo golpearon, se veía anciano y decaído. Ya su vida giraba en torno a ese ritual diario. No esperaba sino que la muerte llegara en algún invierno a llevárselo. Bueno, muchachos, y aquí terminamos el capítulo 7. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quieren añadir algo? ¿Todo va bien? ¿Todo al pelo? ¿Todo bonito? Yo me acuerdo que este capítulo era cortico. Creo que este y el 8 son más bien como cortitos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Te gustó? ¿Quieren seguir con el octavo de paso? O sea, el octavo continúa con la historia de Plano, solo que aquí empieza la segunda parte del libro. Pero entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a cortar este video aquí para dejarlo como el video número 7 y de una nos montamos a grabar el número 8. ¿Les parece? Entonces vamos a dejar hasta aquí el capítulo número 7 del libro y continuamos de una con el capítulo 8. Listo, vamos a terminar por acá para que esto quede guardadito bien hermoso. Y ya vamos con este también.